¿Qué tal, alumnos de la materia de computación? Este es el primer video de varios que pienso subir como apoyo para el desarrollo del curso. En este primer video voy a tratar de explicar de forma sencilla el modelo matemático de Turing, o más bien dicho, la máquina de Turing, cómo funciona y para qué sirve. Y en especial voy a mencionar una página que tiene un simulador de la máquina de Turing y pueden accederla a través de esta URL, turingmachinesimulator.com. Ok, vamos a empezar con la definición de qué es una máquina de Turing. Pues básicamente es un dispositivo de cómputo o de cálculo semejante a una computadora. Si bien no es el mismo modelo o la misma arquitectura que usan las computadoras actualmente, ya que, bueno, actualmente se usa la arquitectura de von Neumann o la arquitectura Harvard, pero sirve para simular la lógica de cualquier algoritmo de computadora y es particularmente útil en la explicación de las funciones de una CPU dentro de una computadora. Esta máquina es en realidad un autómata que transforma una entrada en una salida después de algunas transiciones definidas entre sus estados. Para lograrlo, al autómata se le incorporan elementos adicionales, tales como una cabeza de lectura y escritura y una cinta infinita, sobre la cual la cabeza puede leer símbolos, puede borrarlos, puede escribirlos y puede moverse a la izquierda o a la derecha, o bien permanecer en el mismo lugar sin movimiento. Ok, todo esto que mencioné es la descripción informal de la máquina de Turing. Ahora vamos a ver la descripción formal de la máquina de Turing. Y bueno, esta notación es similar a la que se emplea para los autómatas finitos, pero en lugar de ser una quíntupla, es una séptupla, la cual consta de los siguientes elementos. Q mayúscula, que representa el conjunto finito de estados por los cuales puede transitar nuestra máquina de Turing. Sigma mayúscula, el conjunto finito de símbolos distintos del espacio en blanco, también denominado alfabeto de máquina o de entrada. Son los símbolos que puede aceptar en la cinta de entrada la máquina. Gamma mayúscula, que representa el conjunto finito de símbolos en cinta. Y bueno, sigma siempre va a ser un subconjunto de gamma, ya que gamma va a incorporar el elemento nulo, el elemento vacío o el espacio en blanco, entre otros que vamos a ver más adelante. También S, que representa el estado inicial, desde donde va a partir la transición, desde donde va a empezar a computar la máquina. B, que es el símbolo en blanco, nulo, vacío. F, que denota los estados finales de aceptación, es decir, en dónde se va a aceptar una cadena de entrada, en dónde va a parar la máquina. Y finalmente la función delta, que representa el conjunto de todas las transiciones entre los estados y las operaciones a realizar dependiendo del símbolo de entrada o el símbolo leído y el estado actual. En pocas palabras se puede decir que a través de estas funciones delta se define lo que es propiamente el algoritmo o el conjunto de pasos finitos que va a realizar la máquina de Turing. Ok, vamos a iniciar con un ejemplo para que queden claros todos estos conceptos de la máquina de Turing. Vamos, por ejemplo, a elaborar una máquina que acepte el lenguaje de palabras del alfabeto 0 y 1, es decir, el sistema de numeración binario, y cuya cadena de salida sea inversa a la cadena de entrada. Es decir, yo recibo como entrada una cadena de ceros y unos, y cuando encuentre un 0, bueno, va a escribir un 1, y cuando encuentre un 1 va a escribir un 0. Una manera de representar la máquina de Turing es mediante la elaboración de un diagrama de estados de transición o un diagrama de estados de máquina
o un diagrama de máquina de estados finitos. Bueno, sea como le llamemos, vamos a usar una herramienta que nos permite diseñar una máquina de estados finitos, un diagrama de máquina de estados finitos. Y bueno, esta es la dirección. Y bueno, realizarlo es muy sencillo. Vamos a partir de establecer el símbolo inicial. En este caso damos doble clic y vamos a establecer el símbolo inicial como Q0. Entonces, los estados se van a representar a través de un nodo o un vértice de un grafo. Además, para decirle que es el estado inicial, hay que agregar una flecha o una arista que no provenga de ningún otro estado. Eso nos indica que es el estado inicial. Vamos a establecer un segundo estado y lo vamos a llamar Q1. Ahora, para representar una transición de un estado a otro, se hace mediante una arista dirigida que une a dos nodos. ¿Sí? Por ejemplo, de esta manera. Y se rotula de la siguiente manera. En la primera parte vamos a escribir el símbolo que lee la cabeza de la cinta. Recordemos que el ejercicio que estamos haciendo es hacer el inverso de una cadena binaria. De tal manera que si una cadena de entrada es, por ejemplo, 0, 1, 0, la máquina de Turing deberá obtener como salida 1, 0, 1, por ejemplo, ¿no? Bueno, voy a borrar esto que solamente lo hice a modo de ejemplo. Ok, regresando a la transición de un estado a otro, se escribe primero el símbolo que lee la cabeza de la cinta. En este caso vamos a pensar que hay un 0 en la cinta, seguido del símbolo que escribirá la cabeza en la cinta. Es decir, si hay un 0 lo va a reemplazar por un 1 y finalmente seguido por el movimiento que realizará la cabeza. Es decir, si se va a mover a la derecha, si se va a mover a la izquierda, etc. Vamos a poner que se mueve a la derecha. Ahora vamos a establecer una segunda transición, una segunda arista que haga el caso contrario, que cuando en la cinta lea un 1, escriba un 0 y siga avanzando a la siguiente casilla o a la siguiente localidad de la cinta. Vamos a establecer un tercer estado y lo vamos a llamar Q3 y vamos también a establecer una transición del estado Q1 a Q3. ¿Y qué pasa cuando la cadena de entrada llega a su final? Bueno, pues en ese momento la cabeza de la máquina va a leer el símbolo de espacio en blanco o nulo o vacío. Y bueno, se denota por una B. Es el símbolo que abre en la cadena de entrada. Y vamos a decirle que escriba ese mismo símbolo. Y finalmente que no queremos que haga nada a la cabeza, que ya no se mueva. Bien, pues hasta aquí hemos representado nuestra máquina de Turing mediante un diagrama de estados finitos. Solamente que bueno, hay un problema con esta representación, ya que solamente va a aceptar cadenas de caracteres de longitud 1. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer alguna modificación para que esto sea recursivo, para que acepte cadenas de longitud n. Bien, para hacerlo, pues vamos a establecer una nueva arista, indicándole, bueno, que cuando lea una cadena de entrada 0, la cambie a 1 y se mueva a la derecha, y hacemos lo mismo para el caso contrario.
Bien, y como todos los algoritmos, bueno, pues vemos que hay algunos pasos aquí innecesarios porque, bueno, este Q0 y Q1 realmente representan lo mismo, entonces podemos prescindir de el nodo Q0, así que lo vamos a eliminar y vamos a establecer como símbolo inicial el estado Q1 como estado inicial. Bien, ahora por último, ya nada más para darle un orden a la nomenclatura de los estados, vamos a establecer Q0 como el estado inicial y Q1 como el estado final. Ahora, el estado final se representa con un doble círculo. Bien, ahora vamos a probar esta máquina de Turing. Supongamos que tenemos la siguiente entrada, 0, 1, 0. Estamos en el estado inicial Q0 y, bueno, la máquina lee la cinta de izquierda a derecha. Entonces supongamos que estamos en esta posición y leemos el símbolo 0. Y lo que va a escribir va a ser un 1 y avanzamos hacia la derecha y seguimos en el estado Q0. Entonces al avanzar a la derecha, ahora el símbolo que se va a leer es el 1. Y cuando se lee un 1, entonces ahora la máquina, la cabeza más bien dicho, va a escribir un 0 en la cinta y va a avanzar una posición hacia la derecha. Cuando avanza hacia la derecha, ahora el símbolo que lee es el 0. Y cuando es un 0, ahora escribe un 1 y avanza a la derecha. Cuando avanza a la derecha, encuentra que ya no hay ningún símbolo, es decir, está el símbolo en blanco, el símbolo vacío, el símbolo nulo. Y en ese momento, cuando lee un símbolo en blanco, escribe un símbolo en blanco y ya no hace nada, no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha y pasa al estado final o al estado de aceptación. Y quiere decir que, bueno, reconoció en primera instancia el lenguaje binario y en segunda, bueno, hizo un cambio de ceros por unos, es decir, sacó el inverso de la cadena binaria y termina, ¿no? Bien, ahora vamos a ver cómo implementar esta máquina de Turing en el simulador. Regresamos a esta página que les había comentado en un principio del video. Y bueno, tiene un espacio en el cual nosotros podemos codificar la máquina de Turing, especificar el nombre, el estado inicial, el estado de aceptación y definir todas estas funciones delta que nos van a permitir leer, escribir y mover el cabezal en la cinta. Ok, vamos a empezar a ponerle un nombre. Vamos a nombrar esta máquina como, no sé, se me ocurre versor binario. Versor de cadenas binarias, vamos a ponerle. El estado inicial vamos a manejar la misma nomenclatura que en nuestro diagrama de estados. Vamos a poner Q0 va a ser mi estado inicial. Mi estado de aceptación vamos a poner el mismo, Q1. Recordemos que pueden ser varios estados de aceptación. Cuando son varios los separamos por comas. En este caso, como nada más tenemos un estado de aceptación, vamos a poner Q1 solamente. Y luego viene la especificación de la función delta. Se especifica en dos partes. La primera parte nos dice, bueno, que señalemos el estado actual y el símbolo que va a leer. En la segunda parte de la función vamos a decirle a qué nuevo estado va a pasar cuando lee ese símbolo, qué va a escribir en la cinta, qué símbolo va a escribir y qué acción va a realizar la cabeza. En este caso tenemos, en lugar de las letras left y right,
tenemos mayor que y menor que. Menor que es para indicar que se va a mover a la izquierda, mayor que para indicar que se va a mover a la derecha. El guión medio para especificar que, bueno, que pare, que no haga ningún movimiento. Y se va a usar el guión bajo para las celdas en blanco, las celdas vacías o celdas nulas. Entonces vamos a establecer la función delta de la primera transición. Entonces, estando en Q0, el estado actual va a ser Q0. Voy a comentar estas dos líneas que aparecen aquí. Bueno, otra de las cosas es que los comentarios aquí se escriben con doble diagonal en este simulador de máquina de Turing. Entonces, si estoy en el estado Q0 y en la cadena o en la cinta la cabeza lee el símbolo 0, entonces va a pasar al estado Q0 y va a escribir un 1 y se va a mover a la derecha. Lo mismo cuando en el estado Q0 ahora se lea el símbolo 1, va a seguir permaneciendo en el estado Q0 y ahora va a escribir un 0 en lugar de un 1. Entonces, estas dos instrucciones representan esta arista, ¿sí? Y estas dos instrucciones siguientes representan la arista de abajo y la transición. Vamos a estar leyendo ceros y unos y los vamos a estar invirtiendo y vamos a permanecer en el mismo estado. La única manera que podemos salir del estado Q0 es que se lea el símbolo en blanco o símbolo vacío. Entonces ahora lo especificamos. Vamos a poner que si yo estoy en el estado Q0 y leo el símbolo en blanco, que aquí dice que se use un guión bajo, entonces ahora sí voy a pasar al estado Q1 y voy a escribir, vamos a poner que no escribimos nada y ya no avanzo en la celda. En la celda de la cinta. Bien, ahora el siguiente paso, bueno, pues es compilar para que este conjunto tanto de estados como de transiciones sean cargados en la máquina de Turing. Y bueno, vemos que ya aquí ya nos apareció en el lado superior una cinta, que en teoría es una cinta infinita, con una serie de celdas vacías o celdas en blanco. Ya apareció el nombre que yo le puse a esta máquina binaria, a esta máquina de Turing, perdón, inversión de cadenas binarias. Y bueno, ahora lo que falta es poner una cadena de entrada y cargarla en la cinta de la máquina de Turing. Vamos a poner el mismo ejemplo que venimos manejando, 0, 1, 0. El siguiente paso sería darle clic en Load o que cargue. En este momento, bueno, en la entrada se escribe en la cinta y a partir de aquí estamos listos para echar a andar esta máquina de Turing. Otra de las cosas que vemos es que, bueno, ya el cabezal ya se posicionó en el primer carácter o la primer símbolo de la cadena y está posicionado a la izquierda y va a ir avanzando de izquierda a derecha. Otra de las cosas que observamos es que el estado actual ahorita es Q0 y tenemos dos formas de correrlo todo o ir paso por paso. Vamos a correr todo para ver qué es lo que hace. Ok, entonces aquí fue avanzando y fue cambiando los unos por ceros y los ceros por uno y en este momento me indica que esta cadena es aceptada por esta máquina. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le pongo un símbolo que no corresponde al conjunto de símbolos que yo tengo, que es el binario,
Inicialmente, bueno, lo carga, pero cuando le damos, vamos a ejecutarlo ahora paso por paso. En este caso, bueno, cambió el 0 por 1, el 1 por 0, seguimos estando en el estado Q0. Ahora cambió el 0 por 1, seguimos estando en el Q0, pero al no haber una definición de la función delta de qué hacer cuando estoy en el estado Q0 y se lee el símbolo 9, en ese momento no sabe qué hacer la máquina de Turing y por lo tanto no reconoce ese lenguaje, no reconoce ese símbolo como parte de los símbolos que se especificaron en la máquina de Turing. Y bien, bueno, pues ya por último, para finalizar, lo que pueden checar son los tutoriales que vienen con este simulador, eh, cómo hacer ejemplos, incluso ya vienen algunos ejemplos ya hechos, por ejemplo, cómo convertir decimal a binario. Y bueno, ya vienen ahí las transiciones de los estados, explicados ahí en algunos pasos. Incluso vienen ejemplos para máquinas de Turing de una cinta, máquinas de Turing de 2 cintas, de 3 cintas. Y bueno, dependiendo del número de cintas, bueno, digamos que le da más poder de procesamiento a la máquina de Turing, pero básicamente lo que se puede hacer con una de 2 cintas también sería posible hacerlo con una máquina de Turing de una cinta. Bien, pues hasta aquí este primer video, espero les haya sido de utilidad para entender un poquito más acerca de la máquina de Turing y a lo mejor más adelante les estaré dejando algunos ejercicios como parte de la asignación a cargo del docente en los que ustedes puedan hacer máquinas de Turing, tal vez que reconozcan lenguajes distintos al binario o que reconozcan lenguajes de binarios pero que empiecen y terminen con el mismo símbolo, por ejemplo, o que solamente acepte de longitud 3, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya más adelante les estaré poniendo ahí asignaciones y espero que les sea de utilidad este primer video. Saludos y hasta pronto.